Por ello, señores, yo discrepo frontalmente con este recurso de apelación, el 7 de 2023, ¿no?, de la Corte Suprema, que condena a Kenji Fujimori, ¿no?, donde dice, basta que exista ese acuerdo banal entre el comprador o el vendedor de la influencia para dar por sentado el delito. Y dice, ojo, y dice, nótese, dice, que no necesitamos, dice, los medios corruptores, porque basta que la influencia y el acuerdo venal se dé y da por sentado el tráfico de influencia. No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Eso es una flagrancia lesión a la técnica legislativa de los tipos penales autónomos. Los tipos penales autónomos existen cuando tienen verbo o verbos más elementos descriptivos y normativos. Un elemento descriptivo son palabras, son términos que usa el legislador y que son de fácil entendimiento. Por ejemplo, otro en el homicidio. Un elemento normativo son aquellas palabras o expresiones que están expresamente en el tipo penal autónomo, pero que tienen indefectiblemente una técnica confusa específica, ¿no? Técnica específicamente. En el caso en concreto, por ejemplo, para efectos del delito contra la administración pública, el término caudales o efectos que están en el artículo 387 respecto al delito de peculado. Y respecto, ojo, al delito de corrupción de funcionarios, que ya vamos a observar, tienen algunos componentes ahí muy concretos, muy claros, que lo vamos a precisar. En estos casos, señores, cuando el tipo penal tiene elementos normativos, me remito al segundo supuesto, lo que existe como consecuencia es que ahí está trabajando una norma de mandato. Y por lo tanto, ese tipo penal es un delito de infracción del deber. Y si seguimos a Roxy, ese deber tiene que ser típico, o sea, expresamente en el tipo penal. Entonces, la lógica es, un elemento descriptivo trae como consecuencia, materialmente hablando, una norma de prohibición, y eso me da como consecuencia o como resultado que yo estoy trabajando con un delito de dominio. Y la pregunta que surge entonces, ¿cómo pruebo un delito de dominio? Obviamente con un juicio de percepción sensorial. Es decir, lo pruebo con testigos de oídas, con testigos de vista, con testigos presenciales que pueden verificar, según el 166, el elemento materia de imputación. Pero, ojo, pestaña y ceja, si entendemos que hay un delito de infracción del deber porque hay una norma de mandato que tiene obviamente un supuesto típico y que está construido por un deber de salvamento o de fomento, la consecuencia es que este tipo penal se prueba con juicio de valor. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Y aquí vamos. Todo delito de dominio, en esta lógica, señores, se prueba con testigos directos o indirectos, previsto en el 166, inciso 1 e inciso 2. Y de ser el caso, con la prueba material. Y todo delito de infracción del deber, señor, la lógica cambia indefectiblemente. Los delitos de infracción del deber, como por ejemplo son los cohechos pasivos propios, porque el deber es típico que está ahí, se prueban con órganos de prueba técnicos, ya no con juicio de percepción sensorial, sino con juicio de valor, o sea, con opiniones especializadas, con un perito, con un testigo técnico o con un testigo experto. La regla está establecida en el 172, en el 166, en el 321, en el 172 del Código Procesal Penal. Entonces, por ahí escuchaba a algunos colegas fiscales, bueno, es colegas, diciendo, se afirma y se dice, ¿no? Es una, digamos, muletilla en el mundo del litigio. Un cohecho, pasivo, propio, impropio, según corresponda, es similar a un delito de omisión a la asistencia familiar. Fácil de probar. Estos abundan y es fácil. Flagrancia, lo ubican, un operativo lo detienen, su prueba, su intervención, encuentran el dinero, encuentran la dádiva, lo graban, etc. Ya se acabó el asunto. Y yo presento mi actividad probatoria. ¿Cuál es? El informe policial por fuente humana,
el testigo en reserva, el colaborador eficaz, que evidencian que ahí estaba solicitándole el medio corrupto. Y así va, ¿no? Y así ingresa, y así se declara fundada una prisión preventiva, y así se declara una sentencia condenatoria. Es decir, no llevan un perito, no llevan un testigo técnico, ni menos un testigo experto. Ojo, pestaña y ceja, y aquí entramos al debate si fuera necesario. Ojo, la práctica no hace el derecho. Estoy metido en la docencia hace muchos años atrás y siempre algunos alumnos me dicen, incluso colegas me dicen, no, pero mi fiscal hace eso. Mi juez también ha hecho eso. O sea, no necesita un perito para acreditar 100 soles que le pidió. No, sí lo han condenado. Señores, la práctica no hace el derecho. El error no hace derecho. La ignorancia no hace derecho. El hecho que se esté llevando de manera constante, ya como si fuera una costumbre masiva, una conducta ya institucionalizada, cuando no lo es, no significa que eso sea correcto, en lo absoluto. ¿No? Schopenhauer decía, cuando tu forma de pensar es igual que la mayoría, preocúpate porque tienes un indicio de que estás en el error. Lo estoy parafraseando. Entonces, señores, los tipos penales, materia de imputación, deben ser identificados desde el inicio a través de la naturaleza de la norma. Y a partir de ahí se deben formar, obviamente, en este caso, los juicios de valor o los juicios de percepción sensorial según corresponde, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Aquí está la referencia que le acabo de mencionar, el maestro Roxin, ahí está la página que ahora dice que es un deber típico, un delito de infracción del deber. De la misma forma, Gunter Jacobs, ahora él lo viene estableciendo del 1997, que son tipos penales de institución. En los mismos términos, su discípulo Sánchez Vera Gómez Treyes, hablando de las instituciones que siempre son típicas, ¿no? Están expresamente establecidas. Y el profesor, maestro también Ricardo Robles Planas, con su tesis de los injustos independientes, pero siempre marcando la pauta del deber específico, no materia de imputación. Esta tesis que acabo de mencionar, señores, no solamente queda en la teoría, sino también ha sido ya aceptada en esta referencia. Definitivamente no es vinculante, pero ahí hay una referencia ya, ¿no? Que hace un atisbo de un escenario básicamente de la probática en la actividad probatoria de los delitos de infracción de deber. Me refiero a la casación 1500-2017, Huancavelica, de fecha 15 de mayo del 2019. Muchas veces se cita esta casación por delito peculado, pero pasan por alto la construcción, ¿no?, que está dando el maestro César San Martín Castro sobre la actividad del supuesto, ¿no? En este caso, bueno, parece que hay un mensaje, por favor. Hay una pregunta. Ricardo Ponte parece que está con una pregunta. Doctor Ponte, ¿tiene alguna pregunta? No tengo problema. Esta es la intención de poder conversar, trabajar los tipos penales. Muy bien. Y con esto culminamos. La morfina, si no está en la jurisprudencia, no existe. Esto es teoría, símbolo que resuena. Bueno, ahí está, señores, una retahíla de ejecutorias, de criterios jurisprudenciales con fines de tener presente, ¿no?, según corresponde, ¿no? Hasta aquí el tiempo nos ha vencido. Yo tengo hasta las 10 de la noche, no quiero ser gravoso, ¿no? El sábado hasta las 10 de la noche sería, ¿no?, una exageración. Yo, muchas gracias. Me someto a las preguntas respectivas al conversatorio. Creo que el señor Víctor quiere comentar. ¿Cómo Adelante, por estás, favor. doctor Eliu? Víctor Luna Victorias. Buenas noches con todos.
El doctor Víctor Luna. Muchas gracias, doctor Víctor. Solamente para la reflexión, bueno, agradecido por la... Doctor, ¿no se le escucha o creo que yo no le escucho? Así es, doctor, no se ¿Se le me escucha ahí? Ahora sí, ahora sí. Ahora Bueno, sí, doctor. siempre agradecido por la ponencia académica y creo que es un referente para nosotros los que hacemos derecho procesal penal siempre. Y bueno, para una reflexión, ¿no? Es importante lo que usted ha dicho y es importante también que en algún momento se pueda debatir en el Perú, pues, la responsabilidad penal del juez de la investigación preparatoria, ¿no? Por aquellos fallos bastante, como lo ha indicado usted, como el caso de Kenji Fujimori, que no mezcla usted la política con el derecho. Esa sería más o menos mi apreciación y agradecerle por la ponencia, querido doctor y colega. Excelente. Yo comparto, doctor Víctor, sería interesante que empiece a trabajarse justamente estas situaciones, ¿no? Sobre la responsabilidad no solamente civil, ¿no?, sino también penal del magistrado, ¿no? Es una necesidad, ¿no? ¿No? Es una necesidad. Y como usted bien lo ha dicho, ¿no? Hay posiciones que no son, como se dice, de las mayorías, ¿no? Ahí debemos preocuparnos y solamente son de las minorías. Sí, sí, gracias, doctor Víctor. Saludamos esa iniciativa. Espero que alguien que está aquí en el trámite de lo que es, en este caso, las capacitaciones, puedan gestar un debate sobre esta naturaleza. Claro, muy bien. El doctor Rodrigo, perdón, está también con la mano levantada. Le escuchamos, doctor Rodrigo. Buenas noches, doctor. Doctor, teniendo en cuenta que la naturaleza del medio corruptor, gracias a los pronunciamientos de nuestra Corte, no solamente abarcan elementos de carácter patrimonial, sino también ahora se extienden a los no patrimoniales, incorporando, por lo tanto, en este último caso, a las relaciones de compadrazgo, de amicalidad, incluso de casos humanitarios. Y quiero centrarme justamente en este último supuesto, ya que si en un delito de tráfico de influencias el elemento corruptor lo comprendería un sentimiento de compasión por la persona destinataria de la influencia, también guiados por los pronunciamientos de la Corte, estaríamos dentro de los alcances de un medio corruptor susceptible de punición. Mas en este caso sería atinado pensar que podríamos invocar una causal de justificación o causales de inculpabilidad dependiendo del caso. ¿Sería correcto este análisis? Lo escucho, doctor. No solamente una figura de causa de justificación, sino desde mi óptica, honestamente, sería una excepción de improcedencia de acción. Le voy a poner en mérito a esto, le voy a compartir esta apelación que para mí, este pronunciamiento de la Corte Suprema que para mí es muy preocupante por la forma como se presenta la institución jurídica. No sé si se está compartiendo. Doctor, sí se está compartiendo. Muy bien. Esta es una ejecutoria que está... Este es el caso de Kenji Fujimori. Dejo constancia por si acaso. Yo no soy fujimorista, no soy político, en lo absoluto. Esta es la apelación 7, lo voy a poner ahí a la mano, el recurso de apelación 7 del 2023, de fecha 9 de enero del 2024. O sea, tiene unos meses que ha sido publicado. Esta es la que condenó al señor Kenji Fujimori, ¿no? El ponente de este recurso de apelación, ¿no? De aquí lo voy a presentar, ¿no?, para no herir susceptibilidades. O mejor me voy a reservar. Pero ya usted lo tiene en la casación, usted va a verificar. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? La pregunta que nos dice el colega. Miren lo que dice en el fundamento jurídico. A ver, y aquí lo estoy subrayando. Como ustedes sabrán, el delito de corrupción, de tráfico de influencias, es un delito que pertenece a los delitos de corrupción funcionarial, porque tiene medio corruptor, o sea, tiene la dádiva, la ventaja, la promesa
y el beneficio o el cobro indebido o la situación indebida. Pero ¿qué dice la Corte Suprema ahí? Sobre todo la parte que está subrayada, la parte, ¿no?, mencionada. Miren lo que dice. Nótese que se trata de un delito de mera actividad. Por tanto, a diferencia del cohecho, en que el medio corruptor es el protagonista, ojo, el cual debe ser identificado o identificable, concluye, en el tráfico de influencias son estas, o sea, las influencias, y no el medio corruptor el que colma este delito común. Repito, son estas, y no el medio corruptor el que colma este delito común. Por lo tanto, continúa. Es suficiente, continúa, es suficiente que la influencia sea patente para que el traficante corrompido, aunque el beneficio, donativo o promesa nunca se llegue a realizar. Miren esto. Esto es una situación en concreto, jurídicamente diríamos, verbo sin elementos descriptivos ni normativos. Entonces, a la pregunta que nos dice el colega, ¿qué pasa si hay una situación en donde el sujeto interviene, el funcionario, el servidor, el sujeto cualificado, ingresa en un escenario de medio corruptor por un acto altruista, ¿no?, humanitario? ¿No? Ni siquiera eso, estimado colega, según este recurso de apelación. Ni siquiera eso, porque basta que exista solamente el acuerdo banal entre el comprador y el vendedor de la influencia para dar por sentado el tipo penal de tráfico de influencias. Claro, justamente haciendo una lectura del pronunciamiento de la Corte, se llega a esa conclusión de que no importan el medio corruptor, ya sea patrimonial o no patrimonial. Punto. Ya es típica la conducta. No hay otra. Sí, o sea, lo que está diciendo la Corte Suprema, además de eso, doctor, además que se está alejando de la doctrina italiana, sin duda alguna, porque la doctrina italiana, como lo acabo de mencionar, exige que el medio corruptor sea patrimonialmente evidenciado, tangible, no cuestiones emotivas, emocionales, sino que además de eso, la Corte Suprema está diciendo, yo no necesito que venga el medio corruptor, basta que existe ese acuerdo, ¿no?, entre el comprador y el vendedor de influencia para dar por sentado el delito de tráfico de influencia. ¿Por qué? Según ellos, el donativo, la dádiva o la promesa le pertenece a los delitos de cohecho y no al tráfico de influencias. Eso es incorrecto, porque el medio corruptor que está en el cohecho, pasivo propio, impropio, incluso los cohechos activos, es el mismo medio corruptor que está en el tráfico de influencias. Es el mismo. No hay diferencia. Entonces, yo obviamente no comparto la idea de que en el caso en concreto el medio corruptor tiene que ser tangible, tiene que ser patrimonialmente demostrable. Los sentimientos, las cuestiones extrapatrimoniales no son objeto de recibo. La doctrina inicial que formó esto, que es la doctrina italiana ya mencionada, marcó la pauta en ese contexto, ¿no? Ahora, la Corte Suprema, el péndulo delictivo lo ha corrido mucho más atrás. Ya no se centra, me refiero al tráfico de influencias, ya no se centra si es, el debate ya, según este pronunciamiento, no es si es medio corruptor en el contexto patrimonial o extrapatrimonial, no es si es amistad o es dinero, eso es irrelevante para el tráfico. Aquí, según la Corte Suprema, basta que se pusieron de acuerdo en un escenario banal, comprador o vendedor de influencia, para dar por sentado el delito. Es el mensaje que está diciendo. Y eso obviamente es delito solamente con verbo, sin elementos descriptivos y normativos, y eso no existe. Jurídicamente no existe. La técnica legislativa está marcada jurídicamente en un tipo penal autónomo, verbo o verbos más elementos descriptivos y normativos. Si no, pues imagínense, estamos en un derecho penal de autor, en un derecho penal, ¿no?, exagerado. Incluso el principio cogita nemo patitur, o decir, los pensamientos podrían estar siéndose sancionados. Eso no se puede tolerar. No compartimos esa idea. Espero haber alcanzado el entendimiento. Hay otra pregunta, otra mano levantada, Gabriel Reyes. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante, doctor.
Buenas noches. En principio, doctor Arismendis, agradecer por su excelente disertación. Muchas gracias. A la vez, realizar una pregunta. Doctor, en el hipotético caso de un funcionario público, ejemplo, un fiscal, en un proceso penal está investigando a un sujeto X. Sin embargo, el abogado se acerca a su patrocinado, al investigado, y le refiere que tiene que entregarle $10,000 porque él es muy amigo del fiscal Reyes. Sin embargo, el funcionario, el fiscal, desconoce de este proceder del abogado. El investigado, como está con prisión preventiva, entrega los $10,000. Ahora el abogado, con el dinero, se acerca al despacho fiscal, toca la puerta, definitivamente, y le ofrece el donativo con la finalidad que se archive su causa, se archive el caso, obviamente, pues, omitiendo a las funciones, a las obligaciones funcionariales de este servidor, de este funcionario público. Se coordina con la policía, se detiene al presunto corruptor, se levanta el acta. En este hecho, ¿frente a qué delito, doctor, nos encontraríamos? ¿Un cohecho pasivo propio, 393, Código Penal, o frente a un tráfico de influencias simuladas? Gracias, doctor, por su respuesta. Muy bien, gracias. Una buena pregunta, doctor Gabriel. Solamente para afinar el hecho, doctor Gabriel, el medio corruptor, o sea, el mensaje que llevaba el abogado, fue comunicado al fiscal y el fiscal rechazó. Sí, inmediatamente, por eso se comunica con la policía, intervienen al presunto corruptor y realizan el acta y después pues la prisión preventiva como corresponde. Muy bien, ese es un buen caso interesante para poder reflexionar las técnicas de correspondencia. Partimos en el caso específico de que el delito de tráfico de influencias es un acto preparatorio punible del cohecho, cualquiera de las formas, cohecho pasivo, propio, impropio. Por esa razón, el 400 del Código Penal establece o registra que en el caso en concreto, si es que asume el pacto banal entre el comprador y el vendedor, ¿no? Para ofrecer o hacer dar, en este caso camina hacia el funcionario que conoce, esté conociendo o ha de conocer el proceso judicial o el proceso administrativo. Quiere decir que si ese pacto banal, esa compra de la influencia, ya sea real o simulada, camina hacia el magistrado, entonces en ese caso, obviamente, se deja de lado el tráfico de influencias y se activa el cohecho. Si es que el funcionario o el servidor acepta la figura. Y ahí se activa indefectiblemente la correspondencia, donde cada sujeto va a responder por su injusto penal, ¿no? O sea, los que corresponderían, en este caso el abogado y su patrocinado, serían por autores de cohecho activo, genérico, según corresponda, y el fiscal, si es que ingresa, o sea, si recibe o ingresa en el pacto banal, sería autor del cohecho pasivo propio o impropio según corresponde. Ese es el concepto genérico. Vamos al tema concreto que nos está diciendo el colega. En el supuesto concreto tenemos que el abogado con su cliente ingresa definitivamente en un acuerdo banal, es decir, en un hecho con contenido penal, que en ese momento se está evidenciando, por cuanto el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad, se está evidenciando un hecho con contenido penal. Allí, en ese momento, indefectiblemente, señores, estamos ante un delito de tráfico de influencias, ¿no? Y en concreto, es un tráfico de influencias reales, porque está marcando, o sea, existe el proceso judicial, en este caso fiscal, ¿no? Existe el caso, hay un imputado, o sea, no hay nada simulado, no está la bendita difumo, que es la estafa, o sea, es un tema real. Entonces, el abogado y el imputado estaría básicamente ingresando en un delito de tráfico de influencias en ese momento. Si nosotros caminamos en el otro lado,
un poco más, corremos la valla según el factum, y ahora el abogado toca la puerta del fiscal y le indica, tengo esto, y le muestra el pacto banal, ¿no? El pacto, o sea, está corrompiendo el abogado al magistrado, al fiscal. Y el abogado indefectiblemente rechaza este escenario. En este supuesto caso, en este escenario, señores, estaríamos respecto al abogado, obviamente ingresando ya en un cohecho activo, genérico, perdón, activo específico, porque está al funcionario, el cual es magistrado, es un cohecho pasivo propio del magistrado, o sea, que sería el 396 o 397, perdón, 395 del Código Penal, que está exclusivamente dado para el magistrado, en este caso el fiscal, ¿no? En ese momento, señores, el verbo, voy a regresar a la diapositiva para trabajar con más propiedad. Vamos a dejar esto y nos regresamos. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a la diapositiva y ahí está la correspondencia. Bien. Regresamos al escenario de la correspondencia. Bien, ahí estamos. Específicamente es el cohecho pasivo específico del 395 con correspondencia del cohecho activo específico del 398, inciso 1. En el rubro de la diapositiva, desde arriba hacia abajo, en el cuarto punto, ¿no? Ahí estaríamos trabajando. Ahora, el abogado ya ingresó. Recuerden que estamos en la regla de la correspondencia, y la correspondencia tiene como regla fundamental de oro la autonomía. Es decir, es perfectamente posible que exista un cohecho activo específico sin que se dé el cohecho pasivo específico, porque son autónomos. Esto es, si el extraneus, que vendría a ser el abogado defensor, ¿no?, transmite el medio corruptor, bajo la lógica mencionada, ¿no?, habilita, en este caso, el supuesto típico autónomo, que sería el 398, inciso 1. Si el magistrado acepta o no acepta, eso es irrelevante. Ya cometió ese tipo penal. Por lo tanto, en ese escenario, señores, pasamos del tráfico de influencias, que estaba en el caso en concreto marcado, ¿no?, entre el abogado y su cliente, e ingresamos a un cohecho activo específico, indefectiblemente, donde el abogado debería responder por el 398, inciso 1, según corresponda, ¿no?, y subsecuentemente su patrocinado, y ahí se centra el tipo penal. Dejamos de lado el tráfico de influencias y nos quedamos en este cohecho activo específico. ¿Por qué digo ello? Porque el tráfico de influencias en el iter criminis, repito, es el acto preparatorio punible del cohecho. Si el iter criminis, si el plan delictual camina, o sea, pasa del solo acuerdo entre el comprador y el vendedor y va hacia el funcionario, que obviamente es parte del tipo penal, entonces deja de ser el acto preparatorio y ingresamos a un escenario de consumación del tipo penal mencionado, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, doctor, en este caso, que estamos respecto al abogado y a su cliente en un cohecho activo específico, ya no en un tráfico de influencias. No sé si se quedó, podemos seguir debatiendo, ¿no? Hay una mano levantada de Gabriel Reyes. Muchas gracias, doctor. Creo que, no sé si fui claro, si no, bienvenido. Podemos seguir trabajando la idea. No hay problema en eso. Muy bien. Si no hubiera otras preguntas. Creo que ya finalizó. Bueno, finalmente, para cerrar la sesión, agradecemos al doctor Arismendi por su destacada participación en la ponencia el día de hoy, donde abordó de manera brillante el tema del sistema de correspondencia en los delitos de corrupción funcionarial.
Su análisis detallado y su profundo conocimiento han sido verdaderamente enriquecedor para todos nosotros, los participantes, ¿no? Además, queremos reconocer y agradecer al doctor Arismendi por su continua contribución a la comunidad jurídica en el área penal. Su dedicación y experiencia son invaluables y su compromiso con la justicia y su excelencia son ejemplos a seguir para todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy y por siempre estar presente, ¿no? Contribuyendo a la comunidad jurídica. Muchas gracias, doctor, a todos los participantes. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas Gracias noches, a todos doctor. los presentes. Muchas gracias, muchas gracias. Que pasen Un placer buen siempre día. escucharle, doctor Eliu. Cuídese. Muy bien. Buenas noches Doctor con todo. Luna, Buenas noches, doctor Eliu. un gusto, doctor Luna, saludarlo otra vez. Cuídese. Cuídese, Buenas doctor noches. Víctor. Muy bien, saludamos a todos a que hayan con